Bienvenido a una lección sobre el método de ofertas selladas de la división justa. El método de ofertas selladas proporciona un método para la división de discreta FER, que permite la división de artículos que no se puede dividir en piezas más pequeñas, como una casa o un coche. El método requiere que todas las partes tengan una gran cantidad de efectivo a su disposición para equilibrar la diferencia en los valores del artículo. Este método puede utilizarse para tales cosas como un acuerdo de divorcio o para disolver activos empresariales. El método comienza compilando una lista de artículos a dividir, y entonces el paso 1, cada parte involucrada en una secreta cantidad de dólares valoran cada artículo que vale. Esta es su oferta sellada. 2. Las ofertas se recogen para cada fiesta. El valor de todos los artículos es totalizado, y dividido por el número de partes o jugadores. Esto define su parte justa. 3. Cada artículo se otorga al mayor licitador. 4. Para cada parte el valor de todos los artículos recibidos se totaliza. Si el valor es más que la parte justa de la fiesta, pagan la diferencia en una pila de retención. Si el valor es menor que la parte justa de la fiesta, reciben la diferencia de la pila de retención en efectivo. Esto termina la asignación inicial. Y luego 5, en la mayoría de los casos habrá un superpósito, o dejar dinero en la pila de retención. El surplus se divide incluso entre todos los jugadores. Esto produce la asignación final. Así que veamos un ejemplo. Una abuela deja todos sus activos a la caridad, excepto 3 artículos. Deja su anillo de casa, coche y diamante a sus 3 hijos. Queremos dividir los activos utilizando el método de ofertas selladas. Así que cada niño honestamente e independientemente colocó las siguientes ofertas en miles de dólares para los 3 artículos. Recuerde, el licitador más alto recibe el artículo. Mirando la casa, aquí está la oferta más alta, así que el jugador 2 recibe la casa. Para el coche aquí está la oferta más alta. El jugador 3 recibe el coche. Y para el anillo aquí es la oferta más alta. Aviso: el jugador 2 también recibe el anillo. Para que el jugador 1 no reciba nada, el jugador 2 recibe la casa y el anillo, y el jugador 3 recibe el coche. Ahora determinemos la feria de cada jugador con parte por el primer acuerdo. Recuerda, para encontrar la acción justa para cada jugador, sumamos sus ofertas y dividimos por el número de jugadores. Entonces, para el jugador 1, la suma de las ofertas es 159 dividida por 3 igual 53, y por lo tanto la parte justa del jugador 1 es de $53,000. Aviso: la acción justa del jugador 2 será $61,000. Y la acción justa del jugador 3 sería $46,000. Ahora miramos el valor de los artículos recibidos y el dólar feria compartido. Si el total de los artículos recibidos es más que su parte justa, entonces el jugador paga la financiación la diferencia. Si el total de los artículos recibidos es menos que su acción justa, el jugador obtendrá la diferencia en efectivo. Bien, otra vez, el jugador 1 no recibió nada, y por lo tanto reciben su parte justa en efectivo, o $53,000 en efectivo de la finca. Pero el jugador 2 recibió la casa y el anillo, que valoraron en $175,000. Y su parte justa fue solo $61,000. Así que pagan la diferencia a la finca. Y por lo tanto pagan $114,000, pero reciben la casa y el anillo. Y luego el jugador 3 recibió el coche, vale $10,000, pero la parte justa fue $46,000. Y por tanto el jugador 3 recibe el coche. Y también recibe $36,000 en efectivo del inmueble. Aviso: como antes de que el inmueble pague estas cantidades en efectivo, recibe $114,000 del jugador 2. Para determinar el acuerdo final y otra vez la finca se paga $114,000 del jugador 2, pero paga en efectivo al jugador 1, y al jugador 3 en la cantidad de $89,000. Dejando exceso de efectivo de $25,000 para dividirse entre los 3 jugadores. $25,000 ahora se dividen incluso entre los 3 jugadores, que resultan en $8,333.33 por cada niño. Por lo tanto, para el acuerdo final el jugador recibe un total de $61,333.33 en efectivo. El jugador 2 recibe la casa y el anillo, pero termina pagando un total de $105,666.67. Recuerda, inicialmente pagaron $114,000, pero el jugador 2 recibió esta cantidad de devolución de efectivo. Y finalmente,
El jugador 3 recibió el coche, y $44.333 con 33 centavos de efectivo, otra vez, $36.000 más el efectivo adicional. Ahora miremos otro ejemplo. 4 herederos, A, B, C y D deben dividir justo un inmueble que consiste en 2 artículos, un escritorio y una vanidad, utilizando el método de ofertas selladas. Las ofertas de los jugadores en dólares se encuentran aquí en la tabla. La primera pregunta, ¿la feria original de participación del jugador vale la pena lo que? Recuerde, para encontrar la acción justa para cualquier jugador sumamos sus ofertas y divide por el número de jugadores. Así que para la feria del jugador compartir tenemos 300 más 180 dividido por 4, o $120. A continuación, ¿qué sucede con el jugador A en la asignación inicial? Identifique primero las ofertas más altas. Aviso como para el escritorio, el jugador A tiene la oferta más alta, y para la vanidad, el jugador A también tiene la oferta más alta. Así que el jugador A va a recibir tanto el escritorio como la vanidad, pero aviso como el valor del escritorio y la vanidad sería 300 más 180, o $480. Pero desde la parte justa del jugador A es solo $120. El jugador A tendrá que pagar la diferencia en efectivo al Estado. $480 y $120 igual $360. Después de que el jugador de asignación inicial obtenga el escritorio y la vanidad, pero el jugador también paga $360 al inmueble. Y ahora para la última pregunta, después de que el proceso es completo, ¿cuál es el resultado final para el jugador A? Antes de responder esta pregunta, aunque debemos determinar la parte justa para los jugadores B, C y D para ahorrar un tiempo, ya he hecho esto. La parte feria del jugador B sería la suma de sus ofertas divididas por 4, o $100, y lo mismo para los jugadores C y D. La parte justa del jugador C es $100. La parte justa del jugador D es de $75. ¿Y por qué no recibieron ningún artículo? Recibieron esta cantidad en efectivo del inmueble. Así que el jugador pagó $360 al inmueble. Aviso de que $275 de la cantidad va a los jugadores B, C y D, dejando exceso de efectivo de $85. Entonces, si tomamos el efectivo restante de $85, y dividimos por el número de jugadores, o dividimos por 4, esto nos da $21.75, que cada jugador recibe, lo que significa que el jugador A inicialmente pagó $360 al inmueble, que mostraré aquí como un valor negativo, pero luego el jugador A recibe $21.75 de vuelta, y por tanto termina pagando $338.75. Así que el resultado final para el jugador sería un jugador recibido el escritorio y la vanidad, y pagó $338.75. Espero que hayas encontrado esto útil.